La ventanilla única de comercio exterior es una herramienta digital, es una página que nos ayuda a realizar nuestro proceso operativo de comercio exterior. Recuerda, estamos ahorita del 8 al 15 de febrero trabajando en plan de contingencia porque la ventanilla única está en mantenimiento y desde 2012 que entró en vigor no se le había hecho un mantenimiento tan amplio como el de ahora. Empieza en 2012 la ventanilla única a implementarse y entra primero con la Secretaría de Economía y los trámites de Secretaría de Economía. Desde hace algunos añitos, o sea, hace como 3, 4 años, que entró ya la ANAM en lugar del SAT. Entonces, antes toda la vinculación de la ventanilla única está vinculada al sistema electrónico aduanero y el sistema electrónico aduanero está conectado con el sistema del SAT, o sea, el sistema del SAT completo. Ahí también está conectada la ventanilla única. Cada trámite que se va a realizar se realiza en la dependencia que le corresponde. La oficialía de partes es, en todas las dependencias hay una ventanilla que está una persona recibiendo la información y sellando. Eso se llama oficialía de partes. Si tú necesitas ingresar, por ejemplo, un aviso de COFEPRIS, pues lo vas a hacer directamente en la oficialía de partes de COFEPRIS, es decir, en la oficina física de COFEPRIS. Cuanto más en serio te tomes tu crecimiento personal, más en serio te tomarán las personas que te rodean. John Maxwell. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a tu programa El Ingenio no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy contigo en este podcast que es un podcast especialmente hecho para ti, empresa, para ti, emprendedor, para ti que quieres comenzar a cumplir tus sueños. Y el día de hoy estoy aquí contigo, súper contenta. Estamos transmitiendo en vivo también a través de Instagram y también aquí ya sabes que estamos todos los martes a través de afirmaradio.com en este podcast que es un podcast exclusivamente de comercio exterior, pero también platicamos acerca de temas de emprendimiento y de asuntos importantes y relacionados con el tema de importaciones y exportaciones. Algo súper importante que ustedes tienen que saber es que una empresa importadora, exportadora se hace de muchísimas áreas, no solamente el área de comercio exterior, o sea, aquí platicamos de temas y hemos traído especialistas de temas de administración, recursos humanos, aspectos legales, porque finalmente cualquier entidad, cualquier empresa, cualquier emprendimiento en algún momento va a requerir servicios de ese tipo. Entonces es súper importante que estemos como muy atentos. Entonces, pues bueno. El día de hoy vamos a platicar acerca de la BUSEM, la ventanilla única de comercio exterior y esta contingencia en la que nos encontramos, que inició el sábado 8 y en teoría se termina el 15 de febrero, ¿verdad? Del 8 al 15 nos dijo la autoridad aduanera que se iba a tomar esta semana y que íbamos a estar operando comercio exterior y aduanas en una fase de contingencia. ¿Y qué significa esta fase de contingencia para todos los que nos escuchan, los que saben, los que no saben? Pues bueno, les cuento. La ventanilla única de comercio exterior es una herramienta digital, es una página que nos ayuda a realizar nuestro proceso operativo de comercio exterior. Entonces, te voy a contar algo bien interesante y voy a plantearte cómo funciona la ventanilla única y ya sabes que a mí me gusta meterme un poquito a la historia y hoy vamos a platicar, sí, de cómo está la función o cómo ha estado y qué pasó este primer día. Porque bueno, si bien empezó el sábado pues como que no hubo tanto movimiento en muchas aduanas y el día de ayer fue el día en el que ya todos empezamos de que, híjole, ¿qué está pasando? El sistema sí da, no da, ¿qué? Porque pues regresamos la mayoría a trabajar y aduanas también, ¿verdad? En sus horarios. Entonces, pues bueno, te voy a platicar un poquito de la historia de la ventanilla única. La ventanilla única se creó en el año 2012. Bueno, se creó un poquito antes, pero empezamos a utilizarla en el año 2012. Inicialmente, los únicos trámites que se encontraban dentro de la ventanilla única de comercio exterior eran solamente trámites de Secretaría de Economía. Lo primero que se empezó a migrar, porque antes todo el tema de gestión aduanal y todo el tema de despacho aduanero lo hacíamos con papel. O sea, era tal cual de que con un expediente así enorme para el importador, otro para el agente aduanal, o sea, todo era papel, todo era papel, todo era papel y los anexos iban en el pedimento, entonces teníamos expedientes muy amplios de comercio exterior.
y el agente banal tenía un juego y nosotros teníamos otro juego y teníamos un archivo enorme. Entonces así era antes la ventanilla, era antes de que existiera la ventanilla única. En 2012, en el gobierno de Felipe Calderón, es que entra en vigor ya el uso de la ventanilla única y lo primero que se subió a la ventanilla única fueron los trámites de Secretaría de Economía, particularmente los certificados de origen, lo cual yo agradecí enormemente porque te voy a contar aquí el chisme. Yo en ese tiempo estaba de practicante con el profesor Juan José Briceño, que ya ha venido con nosotros aquí de invitado, que también es especialista en la materia, y yo estaba ahí de practicante con él. Entonces también ya sabrás que cuando nos tocaba hacer trámites, pues te tocaba ir a la dependencia, ¿no? Es decir, ir a Secretaría de Economía personalmente. Y me acuerdo que a mí en ese tiempo me tocaba pues ir, ya sabes, yo estaba de practicante, entonces ¿quién va? Pues la practicante, ¿va? Entonces me tocaba ir a Secretaría de Economía a llevar el bonche de documentos para hacer la solicitud del certificado de origen y luego llegabas, te revisaban, híjole, te faltó esto, híjole, no, esto está mal, esto lo tienes que volver a llenar, esto lo tienes que volver a hacer. Entonces ahí vas de regreso a llenar otra vez los documentos y esto y lo otro y luego otra vez llevarlos, los dejabas, ya te los recibían y vengan 15 días por su respuesta y ahí vas en 15 días otra vez a la Secretaría de Economía por el documento en físico, ¿no? Entonces, así era como que la función antes y la mayoría de los trámites así funcionaban en las dependencias. O sea, tú ibas a las oficialías de partes a presentar la documentación, la solicitud con los formatos que tenías que llenar, más todos los documentos. Había muchos trámites que sí eran en las dependencias estatales o regionales. Pero imagínate, por ejemplo, aquí en Secretaría de Economía en Guadalajara, en ese tiempo abarcaba 8 estados, la que está aquí en Guadalajara. Nosotros la teníamos cerquita, ¿no? A mí me quedaba a 40 minutos a lo mejor, si tú quieres. Pero ahí había empresas, había empresarios que venían, por ejemplo, de Sinaloa para hacer su trámite porque allá no había una dependencia, le correspondía a la dependencia del distrito, ¿no? O del sector que estaba aquí en Guadalajara. Entonces, así estaba acomodado, por ejemplo, Secretaría de Economía. Imagínate tener que viajar para ir a presentar trámites, ¿no? Y entonces en 2012 empieza a utilizarse la ventanilla única. Claro, como cualquier sistema informativo al inicio, digo, si ahorita batallamos con que la ventanilla no carga, se cayó esto y lo otro. Imagínate en esos tiempos cuando apenas se estaba implementando, ¿no? Y que aparte todo el tema de las capturas y todo, pues era relativamente nuevo, la digitalización, los formatos, las maneras en las que teníamos que digitalizar, los PDFs y todo. Ahorita ya tenemos pues hasta 10 gigabytes en algunos sectores o en algunos campos donde podemos subir información, pero antes lo máximo eran 3. Entonces imagínate cuántos documentos tenías que digitalizar y digitalizar para que pudieran quedar. Pero bueno, entonces empieza en 2012 la ventanilla única a implementarse y entra primero con la Secretaría de Economía y los trámites de Secretaría de Economía. Después de eso, ya cuando entra también en vigor el tema de utilizar el COBE, el comprobante de valor electrónico, que antes no se llamaba COBE, no me acuerdo cómo se llamaba, pero inicialmente tenía otro nombre y luego ya lo cambiaron a COBE. Pero fue un cambio muy rápido, como en 2014, o sea, como 2 años después. Entonces ahorita ya estamos muy familiarizados con el COBE, pero no me acuerdo cómo se llamaba de inicio el COBE, que no era COBE. Entra el COBE también a ser capturistas de este comprobante de valor electrónico y empezamos a utilizar el COBE también, que actualmente es uno de los campos y de las cosas que ahorita estamos como de que, híjole, ¿cómo hacemos? Porque el COBE es obligatorio para el despacho de importación de las mercancías, ¿verdad? Entonces, bueno, desde el año 2012 que se implementó, ciertamente nunca habíamos tenido un paro de tantos días. Esa es la realidad. O sea, sí se habían hecho actualizaciones y mantenimientos, pero eran de que empezaba a lo mejor el viernes y el lunes ya estaba funcionando. Entonces, prácticamente sábado y domingo eran los días que iban que le estaban en mantenimiento, ¿no? O que empezaba el viernes a las 11 de la noche y se restablecía el día domingo a las 5 de la tarde, ya estaba restablecida ventanilla única. Entonces, ciertamente nunca habíamos tenido, o sea, en todos estos años que estamos hablando, 12 años, desde 2012 ahorita, no, 13 años ya, 2012 a 2025, es que me quedé poquito en el 2024. A 2025 ya 13 años, ay, imagínense cuánto tiempo, wow. 13 años no se le había hecho un mantenimiento como más detallado. Y también otra cosa importante que es un factor que tenemos que considerar es que recuerda que desde hace algunos añitos, o sea, hace como 3, 4 años, que entró ya la ANAM
en lugar del SAT. Entonces, antes toda la vinculación de la ventanilla única está vinculada al sistema electrónico aduanero y el sistema electrónico aduanero está conectado con el sistema del SAT. O sea, el sistema del SAT completo está ahí, tiene una parte, una conexión del sistema electrónico aduanero y de ahí también está conectada la ventanilla única. Entonces recuerda que la ANAM ya se hizo como un organismo separado, ¿verdad? Del SAT, ya la ANAM está regida por los militares y entonces la ANAM, ¿se acuerdan que quiso implementar su propio sistema y que ya ellos eran los que se iban a encargar de todo? Y bueno, al final de cuentas no se pudo y se acuerdan que por ahí sacaron de la nada de que teníamos nosotros que validar y prevalidar con el DODA y que no sé qué, y que ya lo iban a hacer ellos y fue un caos y al día siguiente dijeron, no, pues te regreso tu sistema porque el de nosotros no funcionó, no charchó. Yo siento que un poquito también de ese mantenimiento de ventanilla única es para ver si hacer las pruebas, a ver si ya se conecta con la NAM y no con, o sea, también la NAM y el SAT y los dos conectados porque son dos áreas independientes, pero las dos nos pueden auditar en diferentes momentos, en diferentes situaciones. Entonces, al momento la NAM no ha estado conectado, depende totalmente del sistema del SAT. Por eso es que yo considero, creo, pienso, opino que probablemente esto no es cierto, no me crean, no tengo ningún fundamento, es una mera intuición, que muy probablemente también sea para conectar el sistema de ANAM y que ya tenga una conexión directa, válida, que no dependa exclusivamente del SAT, ¿no? Como lo tenemos ahora en la ventanilla única. Entonces, bueno, este es un poquito el contexto de lo que estamos platicando de la ventanilla única. Y entonces vamos a platicar, ahora sí, ¿qué pasa con esta contingencia que tenemos en la ventanilla única? Porque se le va a estar dando el mantenimiento del 8 de febrero al 15 de febrero. Tentativamente fue lo que nos dijo la autoridad. Esperemos que de verdad sí sea así, ¿verdad? Primer punto y algo importante que tú tienes que considerar. Si tú ya tenías un trámite que se encontraba ingresado, pero todavía no había respuesta de ese trámite, los tiempos van a seguir corriendo de manera normal. Si bien no vas a poder entrar a verificar si ya hubo una resolución o no, pues el tiempo va a seguir corriendo igual. O sea, vamos a estar, digamos, no es como que se detengan los tiempos ni las formalidades, simple y sencillamente se va a seguir avanzando con ese proceso, ¿ok? Entonces, si por ejemplo tú habías ingresado un aviso previo a importación y resulta que ibas en el día 3, pues bueno, ahorita continúan corriendo los plazos, estarías ahorita en el día 5 hábil, ¿no? Aunque no puedas entrar a ventanilla única, el plazo continúa dentro de esa vigencia. También otro punto importante a considerar, si tú tienes que hacer una solicitud nueva de trámites, ¿cómo es la opción para hacer una solicitud nueva? Oye, ¿sabes qué, Mariana? Es que me superurge ingresar una solicitud de un certificado de origen. ¿En dónde lo hacemos? Pues bueno, hay que presentarlo en papelito, como se hacía antes, ante la dependencia, ¿no? En este caso, Secretaría de Economía, en Oficialía de Partes, ahí te van a recibir toda la documentación. Ojo, recuerda que en la página de SNICE, hay una página que se llama SNICE, vienen todos los formatos, independientemente de que nosotros tengamos la ventanilla única, todos los formatos de las presentaciones físicas o todos los formatos que se llenan por aparte, que son documentos digitales, y los procedimientos se encuentran, los que son del SAT, en el anexo 1, y en SNICE vas a encontrar los de las demás dependencias. Entonces, en SNICE te puedes apoyar para descargar los formatos de lo que se necesite. Por ejemplo, si necesitas hacer un trámite de un certificado de origen, pues te vas a meter a SNICE y en la sección de los certificados de origen vas a encontrar el formato oficial que se necesita presentar directamente en la Oficialía de Partes de la Secretaría de Economía para hacer la solicitud del certificado que tú requieres. O sea, esto es como para estas situaciones de contingencia. Ahora, cada trámite que se va a realizar se realiza en la dependencia que le corresponde. Si tú necesitas ingresar, por ejemplo, un aviso de COFEPRIS, pues lo vas a hacer directamente en la Oficialía de Partes de COFEPRIS, es decir, en la oficina física de COFEPRIS. Si necesitas ingresar algo de la Senacica, o sea, Senacica, SADER, CEDER, Secretaría de Energía, pues todo lo presentas directamente en las oficialías de parte de las oficinas físicas de las dependencias. Eso es muy importante que tú lo sepas. Ahora,
¿Qué pasa? Vamos a entrar ya a una parte un poquito más operativa, a una parte que es importante. Esto es importante entonces. Primero, los plazos van a seguir corriendo igual, independientemente de que tengamos o no ingreso a la ventanilla, los plazos siguen corriendo exactamente igual. Esto es importante también porque si a lo mejor tenías un requerimiento que no le diste respuesta dentro del tiempo, no creas que va a ser como de que, híjole, ay, pues ya como no estaba funcionando, pues no. Tengo más días. No, los plazos van a seguir corriendo y si se te va a acabar el tiempo, la sugerencia es ve y presenta tu requerimiento, la respuesta a tu requerimiento de manera física en la oficialía de partes. ¿Qué es la oficialía de partes, Mariana? Porque como que ya dijiste mucho oficialía de partes, pero como que no tengo muy claro qué es. La oficialía de partes es, en todas las dependencias hay una ventanilla que está una persona recibiendo la información y sellando. Eso se llama oficialía de partes. Esa ventanilla, esa pequeña persona que nos recibe ahí es la oficialía de partes. Todas las autoridades por obligación tienen que tener una oficialía de partes. ¿Por qué? Porque están obligados a recibir cualquier promoción que nosotros hagamos, ¿ok? Que es una promoción en derecho es cualquier documento, cualquier escrito, cualquier cosa que nosotros hagamos y que queramos hacer alguna petición, algún petitorio a la autoridad, se hace a través de la oficialía de partes y ahí es donde se presentan. Ese sello que nos ponen ahí con la fecha, con la firma de la persona, es lo que avala que nosotros entregamos en tiempo y forma o que hicimos la solicitud en tiempo y forma. Entonces, ahorita todos los trámites que queramos ingresar nuevos se van a hacer en oficialía de partes. Trámites que van hacia las diferentes dependencias de lo que se hacía o lo que se hace en la ventanilla única, ¿ok? Con excepción de los COBES. Ahorita vamos a platicar más en el proceso, cuál es el procedimiento operativo en aduanas. Ahora bien, la ANAM, la Agencia Nacional de Aduanas, en enero publicó el procedimiento operativo en las aduanas por contingencia de la UCE. Es un documento de 28 hojas en donde viene tal cual el procedimiento operativo. Ahí nos menciona toda la información de cómo se van a estar haciendo las transmisiones ya para la parte operativa. Entonces vamos a entrar a detalle en eso, pero primero vamos a ir a un pequeño corte y estamos acá de regreso. Te invito a que nos sigas todos los martes a partir de las 9 de la mañana a través de Afirma Radio. Este podcast lo encuentras en las plataformas como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y se llama El Ingenio no tiene fronteras. También nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en YouTube como M Madrid Consultores, en Facebook y en Instagram. Y a mí me encuentras como Mariana Madrid. Vamos a este pequeño corte y regresamos. Y somos un podcast de comercio exterior. Tu servidora Mariana Madrid y nuestra empresa se llama M Madrid Consultores. Estamos aquí contigo todos los martes y hoy estamos platicando acerca de la contingencia generada en ventanilla única. Recuerda, estamos ahorita del 8 al 15 de febrero trabajando en plan de contingencia porque la ventanilla única está en mantenimiento y desde 2012 que entró en vigor no se le había hecho un mantenimiento tan amplio como el de ahora. Siempre se habían hecho como mantenimientos muy pequeños y ahora, pues bueno, está un poquito más amplio. Entonces, bueno, vamos a platicar sobre cómo se va a estar trabajando o qué es lo que publicó la ANAM en el procedimiento operativo para trabajar mientras estamos en contingencia. Como cualquier procedimiento, pues primero tenemos toda la sección de la descripción, tenemos toda la sección de los términos, ¿verdad? Y vamos a platicar de aquí algo bien importante. Fíjate bien. Hay un término que ahorita nos está causando mucho conflicto que todos estamos de ¿qué es el REPADI? ¿Qué es el REPADI? Repositorio de Archivos Digitales. Y la descripción que nos dice aquí es el sistema diseñado para optimizar y sistematizar la gestión documental en las operaciones de comercio exterior, permitiendo que los diversos actores del despacho aduanero, incluyendo agentes aduanales, apoderados, representantes legales y empresas transportistas, transmitan de manera electrónica la documentación requerida a sus operaciones. Este sistema, pues bueno, es el sistema que nos manda ANAM, ¿no? Que nos dice, ¿sabes qué? Aquí a este sistema tú vas a estar subiéndome la información y los documentos digitales y de comercio exterior en lugar de la ventanilla única. Es decir, los tienes que transmitir por ahí, el REPADI. Entonces, ¿cuáles son las cosas que hemos visto en este día? Y sobre todo a partir del día de ayer que pasó.
Es el repertorio de archivos. Es un sistema, el Repadi, es que nos están preguntando por acá en Instagram, ¿qué es Repadi? Es lo que acabo de mencionar, Damián. Es el repositorio de archivos digitales. Es un sistema donde se van a estar subiendo la información documental de las operaciones de comercio exterior para transmitirla de manera electrónica a la NAM y entonces que podamos validar el pedimento. ¿Qué ha pasado en el día 1? Día 1, el día lunes, pues un caos, ¿verdad? Que dijimos, muy lento, el sistema de pronto no nos da firma, no nos deja cargar, de pronto pues era nomás estarle en la talachita de duro y dale, porque sí ha habido retrasos. Va lento, 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 pero sí está dejando validar. O sea, lento, lento, pero pues todavía no se cae el sistema, ahí va, ¿verdad? Y entonces, bueno, vamos a revisar uno de los puntos importantes que nos dice la NAM y nos dice cómo va a ser la transmisión de la información del COBE, del valor y comercialización y los documentos digitales. Y nos dice, bueno, primer punto, fíjate bien de esta fase, primer punto. Y vamos a hablar de los pedimentos individuales. Nos dice, cuando no tengas un número de COBE o de e-document, es decir, que no lo cargaste de manera previa, porque por ahí preguntaban, oye, ¿y hay como un despacho anticipado? No, tal cual no había la opción de que antes de que entrara tú generaras el e-document de los adjuntos y aparte generaras el COBE y ya esos los arrastrabas. Pero si tú no los generaste, vamos a hablar y suponer de una operación totalmente nueva. Yo no generé ni COBE ni documents. ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿cuál sería este supuesto? Entonces, a ver, si tú dice para empezar, no debes declarar el número de acuse de valor o los e-documents, dice, para empezar porque pues no los tienes. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a sustituir el número del acuse por los datos del comprador y el proveedor, conforme a lo que nos señala el anexo 22 en el registro 505 del manual técnico del SAE, que básicamente es el campo, si tú te vas al anexo 22, es el campo de los datos del proveedor. Entonces nos dice, en lugar de poner el número de COBE, vas a poner los datos del proveedor. Si nosotros nos vamos al anexo número 22 del instructivo del llenado de pedimento, en esa sección particularmente vienen que pongas el tax ID, el nombre del proveedor, su domicilio. Entonces lo que vas a hacer es declarar esta parte. Y aparte vas a declarar en el pedimento el identificador OC, fíjate bien, a nivel pedimento, ¿sale? Que es a nivel pedimento y vas a, que significa operaciones transmitidas en fase de contingencia. Entonces, primer lugar, en lugar de declarar el COBE o los datos donde regularmente va el COBE, si tú no hiciste COBE ni e-documents, es decir, está en ceros la operación, vas a declarar los datos del proveedor en el campo de COBE, conforme a lo que señala el anexo 22 y el registro 505 del manual técnico del SAI. Segundo lugar, tienes que agregar el identificador OC a nivel pedimento, que significa operaciones transmitidas en fase de contingencia, ¿sale? Ahora bien, y luego nos dice, y vas a transmitir al aplicativo Repadi, que es el sistema que te acabo de mencionar, los documentos equivalentes a los que se refiere a la regla 318, es decir, vas a transmitir ahí la factura. Ahora bien, nos dice, una vez que ya hayas validado, ya con eso, presentas eso, validas y pagas pedimento, ¿sales? Entonces, voy a repetir, si tú no generaste COBE o e-documents, lo que tienes que hacer es, en los datos del acuse de valor, es decir, donde van los datos del COBE, lo que vas a poner son los datos del proveedor. Vas a agregar el identificador OC a nivel pedimento y adicional vas a transmitir la factura a través del aplicativo Repadi. Cuando ya valides y pagues el pedimento, entonces, y que ya presentaste, vas a presentar las mercancías al sistema automatizado ante el mecanismo que se llama MSA, ¿verdad? El sistema automatizado, con el dispositivo tecnológico o con el DODA. Y en sustitución de los e-documents, lo que vas a hacer es transmitir digitalmente la documentación que va a acompañar al pedimento, es decir, que presentes ahí las copias digitales, ¿verdad? Entonces, cuando tú presentes tus mercancías al mecanismo de selección automatizado, MSA, lo que tú vas a hacer es que todos los e-documents o los documentos que deberían de ir digitales acompañando, pues los vas a acompañar en ese momento, ¿sale? Ese sería para situaciones, fíjate bien, situaciones en las cuales no tienes COBE ni tampoco e-documents. Ahora, ¿qué pasa si tú anticipadamente
sí generaste un COBE y generaste los e-documents, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa? Bueno, ahí tú vas a cargar tu pedimento, y nos dice, si al momento en que tú los cargas y quieres hacer el pago, te aparece el COBE declarado no existe a nivel central y el e-document no existe a nivel central y no te permite hacer la validación, en este caso lo que nos está señalando es que tienes que hacerlo una y otra vez. O sea, pues empezar a validar y apretarle hasta que te dé validación y si ya te valida, pues ya súper bien. Y sí, ¿qué crees? ¿Sabes qué? Pues no me dejó validar, pues utiliza el método anterior que acabamos de mencionar, ¿verdad? O sea, quita los e-documents y pásalo como plan de contingencia. En teoría, se supone que si tú ya habías generado el número de acuse de valor y los e-documents correspondientes, pues nada más es como que estés tratando de validar y en algún momento se va a quitar básicamente la leyenda que dice el cobre declarado no existe a nivel central y o el e-document no existe a nivel central. Si esto te está pasando de manera recurrente, si está pase y no te deja validar, pues tienes la opción de quitar todo y declararlo como si no tuvieras documentos, ¿sale? O sea, pero no te vayas a revolver, no los vayas a mezclar. No vayas a mezclar el hecho de decir, bueno, a ver, ya quité el COBE, declaro y luego voy a adjuntar los e-documents, o sea, no vayas a hacer revolturas. O utilizas un método o utilizas el otro. Entonces, si tienes los COBEs y los e-documents ya agregados en el pedimento, pues trata de validar. Si te sigue marcando el error, entonces olvídate de este método y vete al método anterior, que sería quitar COBE por completo, señalar los datos del proveedor, poner a nivel identificador OC, los e-documents los vas a presentar en adjunto y aparte utilizar el sistema Repadi. Ese sería el método en caso de que no te permita realizar las validaciones, ¿ok? Nos dice, tratándose de operaciones que cuenten con el número de acuse de valor y el e-document que se encuentre declarado en el pedimento debidamente validado y pagado, entonces tú lo vas a presentar al mecanismo de selección automatizado así como corresponde, cumpliendo con todas las disposiciones. ¿Por qué? Porque aunque estás en fase de contingencias y sí te dejó validar con el COBE y con el e-document, tu operación saldría como una operación normal, como las que presentamos regularmente. Ahora, otro de los puntos importantes es si te toca reconocimiento aduanero, es decir, te tocó rojo y hay facultades de comprobación por parte de la autoridad. Y nos dice, si en caso de que la autoridad no pueda revisar el portal del SAT, porque ahí es donde está tu COBE, ahí es donde están los documentos, entonces lo que va a hacer es que tu agente aduanal tiene que transmitirle a la autoridad la información de manera digital. Entonces, ¿qué es lo que aquí pues se sugería, verdad? Como en anexos, también importante, que independientemente de si sí alcanzaste a hacer el COBE y los e-documents, de todos modos que tú sí los tengas guardados y resguardados, porque si te los solicitan, pues te los van a solicitar y acuérdate que no te puedes meter a ventanilla única a descargarlos. Entonces hay que tenerlos también nosotros en digital, porque en caso de que nos toque rojo, la autoridad nos los va a solicitar. ¿Qué pasa ahora si nos toca rojo y nosotros utilizamos el primer método, que fue el método de no agregar COBE, porque pues no lo tenemos, y de agregar el identificador y hacerlo a través del Repadi? Pues bueno, ahí lo que nosotros tenemos que hacer es cuando nos soliciten la información, pues se les va a presentar de manera física junto con todo la información. Ahora, fíjate bien, nos dice también, para efectos del procedimiento de transmisión digitalizada de los documentos que acabamos de mencionar, se puso a disposición una liga en donde se van a hacer o se va a subir la información de manera digital. Esta liga es dig-medio servicios.anam.gov.mx y bueno, ahí en esa liga es donde se va a estar transmitiendo toda la información. También se dio para transmitir de manera personalizada una que se llama acceso único. Tú entras a acceso único con tu usuario y contraseña y también ahí se va a estar haciendo la transmisión de la información, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Fíjate bien, eso es para las operaciones normales.
una operación normal. Nos vamos ahora con operaciones consolidadas, ¿sale? Cuando regularmente nosotros en operaciones consolidadas, recuerda que lo que presentamos es un aviso consolidado. No es como que estemos presentes, es para las operaciones de pedimentos que se abren los martes. Se abren los lunes y cierran los martes cuando trabajas pues operaciones consolidadas con aviso consolidado. Muy bien, ¿cómo va a ser la operación para este tipo de operaciones? Nos dice que en este caso, pues bueno, tú vas a presentar, si no tienes el número de acuse de valor, en el caso de las remesas, del pedimento consolidado, se va a presentar la mercancía ante el mecanismo de selección automatizado con el DODA o con el CFDI o número equivalente que primero debiste haber transmitido en el REPADI. Entonces, primero transmites en el REPADI. Primero, si ya ibas a cerrar tu pedimento, por ejemplo, el día de hoy, que se cierran los pedimentos consolidados, que es martes, lo que tienes que hacer es, si no cuentas con los números de acuse de valor de toda la operación, pues bueno, con el DODA, con el CFDI, lo transmites primero al aplicativo REPADI y entonces, pues particularmente ya después haces ahora sí el mecanismo de selección automatizado. Entonces tienes que transmitir la información del CFDI o de la regla 318 directamente en el REPADI y una vez que lo haces en el REPADI, entonces ya cierras tu pedimento, generas DODA y lo pones en el mecanismo de selección automatizado, ¿sale? Eso es importante. Bien, ¿qué más nos dice? También, en el caso, dice, en el formato del aviso consolidado y el código de barras a los que se refiere en el artículo 17 del anexo, el apéndice 17 del anexo 22, se debe declarar el número de CFDI. ¿Qué es esto? Por ejemplo, cuando nosotros transmitimos el aviso consolidado, en lugar del aviso consolidado, lo que vamos a estar transmitiendo son los CFDIs o los documentos equivalentes y con eso tú vas a sustituir el número de acuse de valor. Entonces lo que vas a estar generando en lugar de en lugar pues tal cual del COBE, vas a estar generando los avisos consolidados, pero los vas a estar generando con el formato de avisos consolidados, es decir, no a través de BUSEM, sino con el formato de aviso consolidado. Y lo que vas a asignar es el número del CFDI o de la factura que tú estés utilizando para esa operación. Así es como se van a estar transmitiendo y entonces ese aviso lo vas a transmitir a través del REPADI y así es como le vas a estar dando entrada a las operaciones consolidadas de comercio exterior. Y bueno, en esta sección también es importante que tú sepas qué va a pasar después, ¿ok? Cuando ya tú ya estás generando todo esto, nos dice, una vez restablecida la ventanilla única, se deberá realizar la transmisión de la información de valor y de comercialización con los datos que se asentaron en el 505 con el número de acuse de valor de la remesa. Esto solo es para consolidados, ojo, solo para consolidados, para pedimentos consolidados, ¿ok? Cuando tú ya generaste, desde ya que pase la contingencia, vas a tener que hacer un proceso bien importante. En este caso, lo que tú vas a hacer es generar de nuevamente o transmitir la información de valor del acuse de valor de la remesa de los avisos que tú ya hiciste, ¿sale? O sea, esto es para cuando los que ya generaron, eh, los que ya generaron el aviso, ya pasó contingencia, entonces tienes que retransmitir nuevamente la información, ¿sale? También nos dice que el último día de presentación del pedimento consolidado no es necesario declarar el acuse de valor que se tramitaron en la contingencia, siempre que el pedimento declare los datos del vendedor en el 505 y con el identificador OC. Es decir, las operaciones normales, si tú lo hiciste en contingencia, la operación, la primera que te mencioné, en la cual tú declaraste que no sea consolidado, okay, que sea un pedimento normal, ¿ok? Pedimento normal. Entonces, lo que tenemos que hacer es, aquí ya no tienes que volver a transmitir porque sí pusiste el identificador de la fase de contingencia. Los que te dejaron validar normal, porque si tenías COBE e e-documents, no pasa nada. Y los que tenemos por acá de consolidado, al cierre de la operación y de que se restablezca la BUSEM, sí debes de transmitir la información del COBE y asentar el registro del 505 en el número del acuse de valor de la remesa. O sea, tienes que retransmitir la información y como volver a generar. O sea, reingresar las solicitudes solamente para los pedimentos que son consolidados, solo operaciones consolidadas, ¿ok? Bien, voy a ir súper rápido ahorita a leer los comentarios y dudas que tenemos por acá. Tenemos varias dudas, varios comentarios. Dice,
¿tengo que reingresar las solicitudes que quedaron en dictamen antes de la contingencia? No, pero técnicamente tampoco vas a poder ver la resolución porque no podemos ingresar. Siguen corriendo los días y los plazos. Nos dice, ¿qué pasará con los trámites urgentes durante este tiempo de mantenimiento? Pues los trámites los puedes seguir presentando de manera física en oficialidad de partes y los tiempos corren igual. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si tú ingresas el trámite del día de hoy y el plazo de respuesta de la autoridad son 15 días, pues tienes que estar ahí al pendiente porque dentro del plazo de los 15 días te tienen que responder. Nos dice Diego, qué buen tema. Siempre es importante saber cómo se manejan estos tiempos de mantenimiento. Saludos desde Chihuahua. Saludos, Diego, para allá. Fernando Duris nos dice, esto de la ventanilla única es un tema que afecta a muchos. Gracias por tocarlo. Los escucho desde Morelia. Saludos, Fernando. Sí, pues todos los usuarios de comercio exterior estamos ahorita de que, ¿pero qué está pasando? Porque sí ha estado bastante complejilla. Nos dice Andrea Jiménez, me gusta que aborden estos temas, es necesario para que estemos informados. Saludos desde Tlaxcala. Saludos, Andrea. También tenemos por acá en Instagram, nos dice, hola, buen día. Entonces, en Consolidado se tendrá que retransmitir toda la documentación para que nos dé el e-document y cover para poder cerrar el pedimento. Sí, si vas a cerrar ya el pedimento porque te tocó cerrarlo, también tienes que hacer la retransmisión, solo para los consolidados. Nos dice Rafael Jiménez, ¿hay algún tiempo estimado para la reanudación de servicios? En teoría se supone que el 15 de febrero ya se realizó, ya estaría terminando. Nos dice Diego, es un tema súper importante, sobre todo ahora, gracias por tocarlo. Mariana, los escuchó desde Mazatlán. Saludos, Diego, saludos a Mazatlán. Ya saben que a mí siempre me pone de buenas Mazatlán. Ay, no, espero poder ir pronto. Aunque les voy a decir algo, la verdad es que ahorita con el tema de la inseguridad, bueno, ni va al caso de lo que estamos hablando del tema, pero sí me da un poquito de miedo ir para allá, porque creo que no sale toda la realidad de lo que está pasando por allá en Sinaloa. Es una pena que no se le esté dando seguimiento al asunto y que por su parte los gobiernos estén ahí como que culpando otras situaciones, ¿no? Es una tontería, pero bueno. Nos dice Camila Torres, me encanta que hablen de esto, es crucial para todos. Saludos desde La Paz, saludos Camila. Y tenemos por acá también saludos a Cancún. Muchas gracias, Jane. Saludos. Y nos dice Gabriel Torres. Hola, Mariana. BUSEM es la clave para entender el comercio exterior. Saludos desde Aguascalientes. Sí, de hecho, fíjense que algo bien importante, una de las capacitaciones que nosotros damos muchísimo con nuestro equipo es saber utilizar adecuadamente BUSEM. Porque BUSEM, aparte de saber que tienes que ingresar a los trámites, tienes que saber cómo funciona y cuáles son como esos puntitos de cosas que de pronto dices, ¿por qué me marca este error? ¿Por qué no me deja cuando estás escribiendo? Que no puedes poner como que caracteres especiales, o sea, el cómo guardar, o sea, son cosas como de la operación que es importante saber. Entonces, pues bueno, el día de hoy, este fue el tema que teníamos que revisar. De cualquier modo, recuerda que nos puedes preguntar, estamos ahí en redes sociales y constantemente estamos subiendo información. Cualquier duda que tengas, con gusto nos puedes escribir al 33 39 59 08 60. Te invito a que nos sigas aquí todos los martes a partir de las 9 de la mañana en afirmaradio.com. Este podcast lo tenemos en todas las plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y se llama El Ingenio No Tiene Fronteras. Nos encuentras como M Madrid Consultores en YouTube. También en YouTube subimos los programas del podcast para que estés ahí al pendiente. Y aparte en YouTube subimos una nueva versión. Estrenamos en el mes de enero una nueva sección que se llama Chismecito Aduanero. Y ahí en esta sección de Chismecito Aduanero lo que hago es subirte de manera semanal un videíto de unos entre 5, 8, 10 minutitos sobre actualizaciones, sobre situaciones que están en este momento pegándonos, ¿no? Como por el tema de los aranceles, el tema de lo que declara Trump, cómo nos está afectando. O sea, te subo ahí algunos chismes, vaya la redundancia, en la sección de Chismecito Aduanero en nuestro canal de YouTube. Y pues bueno, hoy te decía, cuanto más serio te tomes tu crecimiento personal, más serio te tomarán las personas que te rodean. Esto lo dijo John Maxwell. Y fíjate qué importante y qué atinado esta frase. Regularmente es muy notorio cuando nosotros estamos trabajando en crecer como personas, profesional, personal, espiritualmente, y se nota, y creo que las personas que están a tu alrededor también lo notan. Eso es bien importante porque tú te vas creando de un círculo en el que tienes que cuidar. Tienes que cuidar el círculo con el que tú te estás relacionando. El círculo en el que estés
refleja lo que tú estás haciendo también. Entonces, fíjate bien quiénes son las personas que te rodean, fíjate bien de qué personas te quieres rodear y fíjate bien también qué es lo que tú estás haciendo para ser mejor persona. Eso es súper importante. Te dejo entonces con esto, con esta reflexión. Te invito a que nos sigas aquí en El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madriz y recuerda que el ingenio no tiene fronteras.